Aleluya, aleluya, aleluya. Estoy contento, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Reciba un gran saludo de parte de este servidor José Rodríguez y le doy la bienvenida a este programa enseñando y predicando la palabra. Santo. Mientras tanto, vamos a ir a buscar los que tengan Biblia en mano. Eso les digo, que busquen una Biblia. Le digo que busquen una Biblia y nos vamos a ir a Timoteo. Vamos a estar dialogando un ratito sobre Timoteo. En una parte del capítulo 1 de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, ahí vamos a estar dialogando una partecita. Vamos a hablar de quién era Timoteo, sobre la carta a Timoteo, sobre Pablo cuando le envía esa carta, los propósitos de la carta y lo que Timoteo tenía que lidiar ahí en Éfeso. Santo eres mi Señor. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar con una corta oración para que el Espíritu de Dios nos guíe y sea Él quien tenga el control. Amén. Cerremos nuestros ojos. Oremos. Dios eterno, Padre de la gloria, mi Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque me has traído hasta este momento para exponer tu palabra, mi Señor, Padre amado. Señor, te invito, mi Señor Padre amado, a este momento, a este lugar, y que tomes y tengas el control total, mi Señor, de este servidor para exponer tu palabra, Padre. Padre, guíanos y nútrenos, Señor, de tus enseñanzas, Señor, Padre mío. Padre, te lo suplico y te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, espero que ya hayan tenido en la mano la Biblia abierta en la primera de Timoteo, capítulo 1. Timoteo. Vamos a comenzar por aquí, por la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Una epístola es una carta. Bien. Éfeso. Muy importante Éfeso. Se habla mucho de Éfeso, pero vamos a empezar con Timoteo. Ay, santo. ¿Quién era Timoteo? ¿Cómo Timoteo llegó hasta Éfeso? En su temprana edad, Timoteo, desde muy joven, su mamá Loida y su abuela Eunice estuvieron encima de Timoteo enseñándole en el cristianismo. Porque aunque Loida fue judía, era cristiana. Y tuvieron desde muy pequeño a Timoteo enseñándole y llevándole ese evangelio y doctrinándolo y enseñándole. Muchas gracias por Loida y Eunice. Cuando Pablo llegó a Listra, en uno de sus viajes misioneros, los hermanos que estaban allí en Listra elogiaron a Timoteo. Este gran Timoteo joven, que apenas era joven cuando Pablo llegó en ese momento. Este joven Timoteo era grande, sería pequeño en estatura, pero su conocimiento era grande porque si los hermanos cristianos de Listra lo estaban elogiando, sabían de que ahí había un potencial, que Dios lo usaba. Pablo, cuando conoció a Timoteo, rápidamente se lo llevó y lo circuncidó porque tenía que hacerlo. En esa época eran los judíos también, todos eran muy celosos con todo esto. Y Pablo, para que Timoteo no tuviese problema, lo circuncidó. Y automáticamente también lo tomó de la mano y se lo llevó a sus viajes misioneros. Mientras tanto, Pablo iba caminando en sus viajes misioneros, Timoteo iba aprendiendo paso a paso sobre todo lo que estaba haciendo Pablo. Fue su maestro, fue su instructor. Timoteo aprendió mucho de Pablo. Inclusive Timoteo le ayudaba a Pablo cuando Pablo tenía algún tipo de problema en una de las iglesias. Timoteo estaba allí presto para ayudar al apóstol Pablo. Timoteo. Cuando Pablo
En uno de esos viajes misioneros que Pablo fue a Listra, allí dejó a Timoteo, eh, a Éfeso, perdón. Cuando en esos viajes, perdón, fue a Éfeso, cuando Pablo fue a Éfeso, ahí fue en donde había dejado a Timoteo. Ahora bien, ahora empezamos lo bueno. Éfeso. Éfeso era un lugar donde había mucha gente, en donde por las noches se prendía con lámparas de aceite la ciudad porque era bien movida. Esa ciudad había mucho movimiento, es como si fuese un área metropolitana, donde había mercaderes y todo. Pero Éfeso también tenía, para poder entender un poquito más, tenía también para aquel tiempo dioses paganos, dioses que ellos tenían allá. Y ellos estaban todo el tiempo con esos dioses y diosas y todo eso. Pero bien, Pablo dejó a Timoteo en ese Éfeso. Qué bien, lo dejó ahí. Y aquí es que viene lo bueno, y aquí es que comienza la historia de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Leamos esta epístola que Pablo le envía a Timoteo. Y lo vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1 solamente. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí, mis queridos hermanos, Pablo primeramente se autoidentifica como Pablo, pero también le da poder y le da, ¿cómo te digo? ¿Cómo le puedes explicarle? Se puede autoidentificar como Pablo y también como apóstol. ¿Ven? Pero apóstol no fue porque se lo quiso poner, pero fue por mandato de Jesucristo y de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor, Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo soy apóstol y no es porque yo quise ser apóstol, es por el mandato de Dios y de Jesucristo. Lo hizo de esta manera para que esta carta, aparte que fuese para Timoteo, otros pudiesen leerla y ver la importancia y quién era que estaba escribiendo la carta. En el versículo 2 le dice a Timoteo, verdadero hijo de Dios en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Volvemos otra vez. Pablo sigue utilizando a Dios y a Cristo. Eso es algo porque no iba a decir solamente Cristo o solamente Dios. A Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en donde empezando le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Como pudimos haber escuchado anteriormente, Timoteo no era un hijo de Pablo. Más bien, Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Y Pablo lo quería mucho. Pablo le tenía mucho afecto a Timoteo. Gracia, misericordia y paz. En otras epístolas podemos ver que Pablo, cuando escribe la otra epístola, solamente escribe gracia y paz. Solamente nos podemos ver gracia, misericordia y paz a dos epístolas. Epístola de Timoteo y de Tito. Eran importantes, eran líderes, estos dos seguidores, estos dos amantes del cristianismo y fieles y de sana doctrina del cristianismo, eran importantes para Pablo. Misericordia. Misericordia es como cuando nosotros estamos
orando por todos en un culto de oración o estamos orando en un hogar o algo, estamos orando uno por los otros. Entonces, cuando la importancia de la oración también tenemos que dirigir hacia el ángel de la iglesia, que en ese caso sería el pastor. Cuando estamos orando hacia el pastor, tenemos que orar mucho más y darle ese énfasis y mucho más importancia, como todos tenemos que ser, tiene que ser importante para el pastor. En ese caso, el ángel de la iglesia tiene que ser mucho más importancia. Por eso es que el apóstol Pablo escribe misericordia, porque le está dando ese más importancia a Timoteo y a Tito. Está bien. De Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Le está diciendo aquí nada más. Le está diciendo, yo soy Pablo, yo soy el apóstol por mandato de Dios y de Jesucristo. Y a Timoteo, y a ti Timoteo, te escribo esta carta, que eres verdadero Dios mío en la fe, gracia, misericordia y paz. Por eso es bueno que Pablo puso esto, así cuando los otros líderes leyeran, ya saben a quién Pablo se estaba dirigiendo y dándole énfasis de que Timoteo era hijo de, ay santo, aleluya, espiritual, hijo espiritual de Pablo. Para que vieran que Pablo, aparte de ser apóstol, tenía un hijo espiritual. O sea, los que estaban allí tienen que saber que ese era el hijo de Pablo. Bien. Ahora bien, ¿cuál era el énfasis de esta carta y cuál fue el motivo de esta carta? Timoteo estaba en un lugar sumamente difícil, sabiendo que había problemas que venían de afuera, tanto como de adentro. Timoteo se tenía que enfrentar a estos líderes, a estas personas que estaban ahí. Se le hizo sumamente difícil, porque Pablo lo vino a dejar ahí. Pablo lo entrenó por cierto tiempo, pero lo dejó ahí. Era joven, era muy fuerte y Pablo tenía miedo, pero tenía que dejarlo ahí. Y esa era la única manera también que Timoteo podía reforzarse y seguir creciendo y seguir desarrollándose. Y tener obviamente todo ese control, pero porque Pablo lo tenía ahí. Y Pablo le mandaba y le decía a Timoteo, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Pero Timoteo estuvo ahí. Bien, podemos leer en el versículo 3 que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas. Aleluya. Como te rogué, Timoteo, vuelvo y repito, a estar en ese momento, en ese sitio, en ese lugar, en donde los que estaban afuera allí en Éfeso adoraban hasta una diosa ahí, que no queremos entrar en detalle. Tenían dioses paganos. También tenía el problema dentro de la iglesia. Timoteo joven tenía que estar trabajando, tenía que trabajar con ese tipo de personas. Timoteo tenía ganas de irse. Era la primera vez, él era joven, él era tímido y al encontrarse con eso, está fuerte esto. Pero Pablo me mandó que me quedara aquí. Entonces Pablo escribe, como te rogué. En esta primera carta, Pablo diciendo, como te rogué. Él habló anteriormente, me imagino que Timoteo en un momento dijo, oye, Pablo, esto está fuerte aquí yo me voy. Entonces, eso soy yo acá diciendo. Entonces, pero como Pablo le dice, ¿cómo te rogué a que te quedases en Éfeso cuando me fui a Macedonia? Para que mandase, que no enseñaran
falsa doctrina. Al principio Pablo había dialogado en Éfeso, pero en este viaje que tuvo Timoteo, pudo notar que estaban cambiando. Era fuerte, eran distintos, no era la doctrina que le había comentado Pablo en el principio. Por eso dejó a este joven Timoteo a que le enseñen, que le enseñe a los que estaban adentro de la iglesia, a estos cristianos, a estas personas, que no enseñen, que por favor no enseñen falsas doctrinas. Tenemos que recordar y recalcar que en Éfeso había mucha multitud y estaban adorando otros dioses. Que no se vayan a confundir una cosa con la otra. Ahí está Timoteo luchando con ellos, diciéndole directamente, no me enseñen falsas doctrinas. Entonces, continuamos. Ni que presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean en disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Está un poco difícil para Timoteo. Primero se encuentra con que estaban enseñando falsas doctrinas. Entonces también se encuentra con que estaban en fábula y genealogía interminable. Fábula. Aleluya. Fábula. Estaban ellos que estaban desviándose. Estaban ellos que estaban haciendo otras cosas para entretener y no entrar en la bendita palabra. Haciendo otra cosa para ir cortando y darle más tiempo y echando la palabra hacia un lado. Podían hacer un sinnúmero de cosas, que es bailes o entretenimiento. Fábula. Solamente era palabras vacías, haciendo otras cosas, apartándose de la palabra. Irían allá al templo, vamos a ver, vamos a escuchar, a ver qué dice la palabra. Y cuando entraban, estaban haciendo otra cosa. Poniendo como estuviesen hablando de la palabra, pero realmente estaban en fábulas, genealogía interminable, que si yo dije esto, que no, que así es mejor, y empezaban una disputa y seguían ahí hablando genealogías interminables, bla, 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 bla. Eso es genealogía interminable, palabras vacías, y cuando tú vienes a ver lo que se escucha es un balbuceo, bla, 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 porque no están hablando realmente. Cuando tú estás escuchando bien claro es cuando están hablando de la palabra. Como están hablando de la palabra de lleno, desde el principio hasta el fin, hay que tú escuchas con tu oído espiritual claramente. De ahí en adelante, cuando están hablando, tú lo que escuchas mucha bla, 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 balbucería, porque realmente no interesa. Nosotros tenemos que seguir este régimen, este mandato, esta orden que está aquí estipulada en la Biblia. Pero es bueno que nosotros estemos estudiando y que sepamos y que estudiemos y analicemos esta epístola a Timoteo, porque básicamente es lo que está pasando actualmente en las iglesias. Mucha fábula, mucha genealogía. Es bueno que nosotros las tengamos para nosotros, que la podamos absorber y caer en tiempo y ser Timoteo en las iglesias. Vamos a seguir porque si esto se pone bueno cada vez más. Amén. Seguimos con el versículo número 5. Y que tienen que ser por la fe. Cuando más bien edificación de Dios, que es por la fe. No una fe vana, no una fe falsa. Más bien esa edificación que tiene que ser por la fe. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Vamos a dar una pausa aquí. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. No era, como dije anteriormente, no era algo fingido. Este amor es el primer amor. Tenemos que enseñarlo y volver a empezar desde cero hasta el primer amor. Si ha faltado algo, querido amigo, querido hermano, tenemos que volver a este primer amor. Esto es como cuando usted, muchachito, se encontraba una noviecita o un noviecito y se enamoraron locamente. En Cristo, aparte, cuando tú te enamoras de Cristo, cuando te enamoras de Cristo, es mucho mejor
que tu primer noviecito o tu primera noviecita o esa ilusión. Es un verdadero amor. Este Cristo nos da amor, cariño, de que, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Con Él todo, sin Él nada. Y no vamos a tener amor. Si es el Hijo de Padre Eterno, Él es quien nos dio la vida. Con un soplo nos dio la vida. Eso es nuestro Padre. Como amamos nosotros a nuestros padres carnales, pero también tenemos que amar sobre todo a nuestro Padre que nos dio la vida. Porque ahora mismo, ejemplo, como estamos hablando ahorita entre unos compañeros cristianos, entre nosotros, Dios te da la vida y pone las manos en los cirujanos, pero Dios es el que cura. Dios es el que cura. Porque ahora mismo cuando usted, por ejemplo, usted coge un papel y lo parte por la mitad, el papel no se pega. Cuando usted toma un árbol y lo pica por la misma mitad, el árbol no se pega. Pero cuando los médicos hacen una operación y untan piel con piel, la piel se pega. Eso solamente lo hace Dios. El médico abre, Dios sana. Pero el médico lo hace con las manos de Dios, porque Dios está en el asunto. ¡Ay, aleluya! ¡Uy, santo! Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Santo, aleluya. Y de fe no fingida, como estaba diciendo ahorita mismo. Hablando, doctrinando, educando, diciéndole, Padre Timoteo, enséñale que no me den falsas doctrinas. Enséñale que tienen que ser sin fábula, que tienen que ser directo y enseñar lo que está en la palabra. Yo me imagino a Pablo allá pensando y diciendo, Dios, no permitas que Timoteo se me vaya de ahí. No, que no se me vaya Timoteo. Ay, Jehová, alabado Dios. Pero Timoteo se quedó. Aleluya. El versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. Y vamos al 7 por ahí mismo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Mire esto. Sí, los grandes estaban entrando en falsas doctrinas, se creían doctores, se creían los líderes, los más grandes, los que lo sabían todo. Ellos lo sabían todo. Ellos no querían saber nada, no querían que les enseñaran, pero ellos querían saber todo. El que se cree que esté firme, vele que no caiga. ¿Qué fue lo que pasó? Y se estaban desviando, se apartaron a pura palabrería, a vana palabrería. Lo que estamos hablando ahorita es genealogía interminable. Se fueron a bla, 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 bla. Y como dijimos al principio también, llegaron, vamos para el templo y terminaron hablando de otra cosa. ¿Y qué pasó con el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios? Actualmente hay muchos sitios que están así. Que tú entras, y vuelvo y lo repito, que tú entras y se va el tiempo y se enfoca en otras cosas y palabrería. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con la palabra? Cuando cuando entramos en el templo, cuando entramos en oración, cuando estamos ahí, para entonces nosotros educarnos, es tiempo de Dios, tiempo de la palabra. Es tiempo de hablar solamente palabra. Solamente palabra y edificándonos en la sana doctrina. No en puras palabrerías. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando todo. La Biblia no cambia. Tenemos que alimentarnos, tenemos que educarnos en la palabra para poder seguir llevando este evangelio de Dios a toda criatura, que eso es lo que tenemos que hacer. Seguir llevándolo a toda criatura. Mire, aquellos hombres que se creían doctores, que se creían lo que sabían todo, ni sabían ni entendían y se enredaban de lo que ellos estaban hablando. Ellos hablaban tanto y tanto y tanto y tanto que ellos se enredaban. Hablaban demasiado. Hablaban demasiado y hablaban tanto y sabían mucho que ni ellos entendían lo que estaban haciendo.
Pero bien, vamos al versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora es que viene lo bueno. Bien, mis queridos hermanos, hay leyes que tenemos que hacer. ¿Por qué si en este mundo hay ley y la respetan, por qué en la Biblia tienen leyes y muchas personas, muchos hermanos, no la respetan? Sí, estoy hablando y expresando lo mejor posible, porque es la pura verdad. Tiene que haber alguien detrás de uno, detrás de la oreja de uno, para decirle qué es lo que tú tienes que hacer. Tiene que haber alguien ahí personalmente diciéndote no, 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 no. El pastor puede estar ahí, te puede estar diciendo, pero 24/7 no va a estar detrás de ti. Hay leyes. Dios puso leyes. Está de nosotros que nosotros tenemos que recordar de esas leyes y mantenerlos ahí en nuestras mentes y obedecer. Porque aquí se le podrá escapar las leyes y de momento un ratito, un poquito y ay, olvídate, yo no hago esto, no hago caso a la ley. Pero recuerden que en algún momento nosotros vamos para allá. Ahí está el juez. Ahí está el juez. Ay, santo. Bueno. Y también otra cosa, la ley es para que aquellas personas sepan qué es lo que no tienen que hacer. Los justos, los sabios, los que están rectos, ellos también saben lo que es una ley, pero no lo aplica a ellos porque ellos están haciendo las cosas bien. La ley se aplica a aquellas personas que están desviadas, a aquellas personas que no están haciendo las cosas correctas, a aquellas personas que sabiendo lo que Dios quiere para ellos no lo están haciendo. Que no lo están haciendo. Para eso es la ley, para esos tipos de personas que están aquí, que saben. Ay de aquellos, ay Jehová Dios santo, ¿por qué, Señor? Ay de aquellos que conocieron a Dios y se apartaron. Mejor no hubiese conocido a Dios. Porque hay de aquellos que conocieron a Dios y se apartaron. Y se apartaron. Las personas que no conocen a Dios, Dios tendrá misericordia, que nunca han escuchado a Dios, nunca le han llevado de la palabra, porque todavía hay personas que no le han llevado de la palabra, no ha llegado donde tiene que llegar. Todavía hay sitios que la palabra no ha llegado. Pero hay muchos que también que escuchan, que saben de la palabra del Señor, que saben de Dios y se apartan. Y cuando se apartan, le llegan 7 demonios más. Está luchando con uno, se apartó, le llegaron 7 más. Ahora sí que es verdad que tiene una lucha. Ahora sí que es verdad ahora, como nosotros decimos, ahora sí que es verdad que le hiciste, que tiene una lucha ahí. Terriblemente. Bien, esta ley dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. No lo digo yo, está escrito. Estoy usando Reina Valera 1960 y la aplicación de la ley está en la primera de Timoteo, primera epístola de Timoteo, versículo 9 y 10. Vuelvo y repito. Voy a repetir desde el 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la ley de la sana doctrina. Y subrayo nuevamente, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Cuanto se opongan a la sana doctrina. Aquí vamos a terminar con el 11, para terminar del 1 hasta el 11. Según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bien, esta ley abarca mucho. La ley es aplicada tanto para los homicidas, para todo. Hablando para el violador, para el homicida, para el criminal, para todo. Los hombres que se hinchan con hombres, mujeres que se hinchan con mujeres. La Biblia lo dice, hombres que se hinchan con hombres. Créelo, que está ahí. No lo digo yo. Y no se enfogonen conmigo. Y no me digan nada. Si quieren enfogónense, mire, con esto. Con la palabra de Dios. Porque ahí está, yo no puedo sacarlo. Ahí, esa ley es aplicada para toda la gente. Que sabiendo que es pecado lo están haciendo. Dios tiene misericordia. Sí, Dios tiene misericordia. Y Dios tiene paciencia para con nosotros. Y porque hay muchas veces que están en un pecado y vuelven y lo repiten. Y vuelven y lo repiten. Y Dios te está dando ese tiempo de que te arrepientas de que no hagas ese pecado. Pero no es que seas esclavo de ese pecado, sino que trabajes para quitarte ese pecado de encima, para que no te moleste. Dios te está dando esa oportunidad, pero hay personas que, sabiendo que es pecado, se quedan ahí. Entonces le piden perdón a Dios. Y vuelve otro día, está en oración, le piden perdón a Dios, vuelven otra vez, hacen el pecado, le piden perdón a Dios, y eso es como una bolita de un lado a otro. Pam, lo hago, le pido perdón, lo hago, le pido perdón, lo hago, le pido perdón. ¿No? ¿Usted cree que el Señor va a estar así? Ah, sí, ok, te perdona. Y pues vuelve otra vez, hijo. Usted tiene que estar ahí, disciplina, disciplina. Yo recalco mucho la palabra disciplina porque el cristiano es disciplinado. Tenemos que estar ahí comiendo palabras para que no coma cuentos. Come palabras y no come cuentos. No, este servidor se basa aquí. Y si usted supiera que tengo uno que otro libro grande por ahí, ahí lo tengo por ahí, y estudiando. Yo no como cuentos, yo como Biblia. Así mismo es. Y nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que ser disciplinados. El militar lo disciplinan para la batalla. El atleta lo disciplinan para ganar. El granjero es disciplinado porque tiene que, el sembrador es disciplinado porque tiene que sembrar la semilla, tiene que darle seguimiento hasta que crezca la planta y poder cosechar. Es una disciplina. El cristiano se cree que solamente leemos la palabra de Dios y ya está, y seguimos caminando. Sí, es una forma distinta como tal, porque el cristiano es una forma de vida distinta. Pero ahora bien, yo quiero, ahora que estamos hablando de este punto, gracias, Señor, yo quiero decir algo. Es que, ¿cómo lo puedo decir? Ay, Jehová Dios, mi alma te alaba, Señor. Es que el cristiano es una de cosas. Hay cristianos que llevan la palabra y dicen que todo es bueno, todo es amor y todo. Sí, Dios es bueno y Dios es amor, pero también fuego consumidor.
Por eso están las leyes. Si Dios fuese tan y tan y tan y tan bueno, ¿no te da sentido de que no hubiesen pruebas? Me explico. Ahí está la prueba para entonces uno seguir desarrollándose y creciendo en la fe, porque para eso están las pruebas. Detrás de esa prueba viene una bendición más grande, pero tiene que pasar por esa prueba. Entonces, hay muchos que le dicen a los nuevos creyentes, a los que invitan por primera vez, Dios es bueno, todo va a estar bien. Hablemosle en blanco y negro, como nosotros decimos, a la joya habichuela. Es la pura verdad. Dios es amor, pero fuego consumidor. Estás en los caminos del Señor, pero no cometas pecado. Más bien ora mucho. Ora. Y haz todo lo posible por no cometer esos pecados. No le hagas caso al enemigo. Y él huirá de nosotros. A los nuevos creyentes, manténganse enfocados en el cristianismo. Que si van a pasar pruebas y batallas, seguro que sí. No se lo puedo negar. Seguro que sí que van a pasar pruebas y batallas. ¡Bah! Por montones. En el camino del cristianismo no es fácil, pero tampoco es imposible. Somos militantes de nuestro Señor. Más bien, somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Jesús. Porque somos servidores. Servidores. Escuchen bien la palabra, servidores. Le servimos, somos esclavos. Esa palabra como que choca un poquito de esclavo. Pero es la verdad. Nosotros le servimos a un Dios nuestro, en la cual nos dijo que nosotros tenemos que llevar la palabra a todos los confines de la tierra. Es un mandato. Somos servidores, somos esclavos. Por decirlo así, somos esclavos, pero somos servidores. Y tenemos que decirle también a los nuevos creyentes que es necesario pasar por pruebas. Estamos en este mundo en la cual está lleno de pecado, en la cual nosotros somos luz y tenemos que pulirnos esa luz. Cuando nosotros comenzamos a caminar en el cristianismo, en este caminar, el enemigo se va a ir levantando porque te toma como amenaza. Por eso es que tú tienes pruebas. Pero ¿sabes qué? El enemigo se levanta para ponerte prueba, pero tú tienes que seguir caminando y sabes que detrás de esa prueba, cuando se caiga, hay una bendición. Eso es como los niños que tienen que subir una escalera y en la parte de arriba de la escalera le tienen un regalo que ellos quieren. Así mismo es. A los padres cuando dicen me sacan buenas calificaciones y si me sacan buenas calificaciones te doy un regalo. ¿Qué tú quieres? Así mismo es. Estamos caminando en los caminos del Señor. Viene una prueba. Tenemos que pasar esa prueba porque créame, si no pasas esa prueba te vas a quedar ahí. Y trata de buscar la vuelta. Le puedes salir por el lado, pero más adelante, ¿sabes qué? La vas a tener ahí. Te tiene que pasar por ese desierto. Tiene que pasar por el fuego, porque recuerda, nosotros somos diamantes, brillamos. Y el diamante se tiene que pulir. No se va a pulir pasándole la manito. Tienen que pasar trabajo para pulir ese diamante. Y esos trabajos son las pruebas que estamos pasando constantemente. Resistir al diablo y este huirá de nosotros. Aleluya. Por eso que el cristiano seguimos caminando disciplinado con nuestra mirada a nuestro Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo? Que es el único que nos va a llevar hacia el Padre. Tenemos que ser disciplinados para llegar hasta ahí, porque dice Jesús, yo soy el único. Yo soy el camino. ¿Qué camino tú vas a tomar? No se puede tomar atajo. No se puede quedar en la casa y decir, ok, yo me congrego tranquilito por aquí. Yo voy a la iglesia cuando quiera. Hay otros que dicen, yo voy a disfrutar toda mi vida y cuando sea viejito ahí me arrepiento y entonces me meto al cristianismo. Ya Dios lo sabe desde antes que tú lo dijeras.
si esos son tus pensamientos y tu forma de pensar. Hay otros que hasta han dicho, yo me voy a llegar hasta lo último y cuando me vaya a morir me arrepiento y Dios me salva. Qué triste está eso. Si se cortan una uña, están gritando, imagínate si van a picar el pescuezo, la cabeza. Que alguien te diga, con una pistola ponen ahí y te digan, niega a Dios, te mato. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Yo escuché una vez, o mejor dicho, leí una vez una nota en la cual este individuo entró a la casa de esta familia y fue a matarlo, esta familia cristiana. Los niños estaban asustados y la madre le pidió al asesino que le diera una sola oportunidad para decirle algo a sus hijos y después que él quisiera hacer lo que fuese. Aquel asesino dijo que sí, que está bien, y la madre fue a decirle a sus hijos, la cual ella había educado en el Evangelio: dolerá un poco por varios segundos, pero nos encontraremos allá arriba. Wow. Wow. Con esta las dejo. Con esta las dejo, amigos. Será hasta la próxima. Y vamos a seguir poco a poco desarrollando esta epístola a Timoteo y otras epístolas y seguir caminando a través de la Biblia. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz sea con todos vosotros. Bye.